Bueno, para hacer el diagrama de las redes de intercambiadores de calor debemos de guiarnos de acuerdo a la corriente más conectada. En este caso, la corriente más conectada sería la corriente número 1. Entonces, primero empezaríamos con la corriente número 1 y en la corriente número 1 vemos que pasa primero por un intercambiador de 270. En este caso, los intercambiadores serían solamente círculos, los intercambiadores de corriente integrada, entonces de calor integrado. Entonces primero pasaría por uno de 270. Aquí con este de 270 se conecta con la corriente número 4. Entonces, pues podremos ingresar la corriente número 4. Entonces la corriente número 4 es una corriente fría. En este caso, esta corriente fría, vemos que esa corriente fría iría de derecha a izquierda. Y se cruza con este intercambiador de 270. Para después pasar por un intercambiador por un servicio de calentamiento de 30 kilowatts. Entonces voy a agregar el servicio de calentamiento. Bueno, voy a agregarlo de este mismo tamaño, sería este mismo círculo. Nada más que este sería el servicio de calentamiento. Y sería color rojo. Y estaría hacia arriba. Entonces aquí ya terminaríamos con esta corriente. Y veríamos que este intercambiador es un servicio de calentamiento de 30 kilowatts. Entonces puedo eliminar esto y le pongo la capacidad del intercambiador de una vez. Entonces sería de 30 kilowatts. Entonces la corriente 1 sigue avanzando y pasa por un intercambiador de calor de 90 kilowatts. Entonces aquí este mismo lo podría utilizar para un intercambiador de 90 kilowatts que va a estar conectado con la corriente número 3. Entonces de aquí necesitaría otro de estos con la corriente número 3. Iría por acá porque es al inicio. Entonces de aquí con este copiaría más o menos esto y copiaría también esto para ponerle nombre a la corriente. Pero esta sería la corriente número 3. Entonces lo pongo por acá y este lo pongo por acá. Esta sería la corriente número 3. Y entonces este intercambiador es el que estoy dibujando, sería este de 90 kilowatts. Entonces aquí tendría un intercambiador de 90 kilowatts. Y bueno, para esa corriente seguiría un servicio de calentamiento. Sería otro de estos, ¿sí? Porque de hecho ya terminé la corriente número 1. Pasa por un intercambiador de 270. Después de ahí pasa por uno de 90 y ya termina. Entonces la corriente número 4 pasa por un intercambiador de 270 y después por uno de 30 kilowatts. Entonces ya terminé estos dos. Terminé la corriente 1, la corriente 4 y me faltaría terminar la corriente número 3. Entonces para la corriente número 3 se conecta con un intercambiador de un servicio de calentamiento de 10 kilowatts. Entonces este seguiría enseguida de esto, ¿sí? Nada más que este sería de 10 kilowatts. Entonces voy a borrar esto. Este sería de 10 kilowatts. Es este de esta corriente número 3.
empiezo del lado derecho, las corrientes calientes, las corrientes frías. Pasa primero por el intercambiador de 90, después pasa uno de 10 y después por un intercambiador de calor integrado de 60 kilowatts. Entonces aquí necesito otra de estas líneas. ¿Sí? Otro por acá y otro de estos. Y entonces aquí este sería ese intercambiador, porque aquí tengo el de 90, 10 y el de 60. Entonces voy a borrar esto de acá adentro. Y este intercambiador sería de 60 kilowatts. Y después al último, por ejemplo, esta corriente número 3, nada más me faltaría un servicio de calentamiento de 50 watts. Entonces puedo hacerla más grande y agregar otro servicio de calentamiento. Este lo pongo acá y este lo paso de este lado. Y esto lo que haría sería pasarlo de este lado, y este sería el último, sería uno de 90, 10, 60 y 50, 10, 90, 60, y este sería de 50. Entonces ya terminé la corriente 1, la corriente 4 y la corriente 3. Ya no me faltaría terminar la corriente número 2. Y la corriente número 2 pues empieza de izquierda a derecha. Primero pasa por un intercambiador de 60. Entonces a este de hecho le hace falta su etiqueta. Vamos a hacerla más delgado, bueno, más corta, para poderle poner su etiqueta. La etiqueta a la corriente. Entonces ya nada más la copié y la pongo acá arriba. ¿Sí? Y esa sería la corriente número 2. Esta sería la corriente número 2. Entonces la corriente número 2 empieza del lado izquierdo, ingresa con un intercambiador de 60 kilowatts. De ahí pasa por un intercambiador de 60 watts, pero ahora es un servicio de enfriamiento. Entonces aquí ponemos esto. Lo voy a poner aquí nada más para guiarme. Sería esta, pero sería de color azul y sería más gruesa. Entonces esto lo pongo por acá y ya la borro. La paso de este lado y en este caso pues borraría lo que tengo acá. Borro esto. Y entonces pasa uno de 60 y pasa un servicio de enfriamiento de 60 watts también, ¿sí? Entonces creo que también borré esto. Esta es la corriente número 1. Me faltó ponerle nombre a la corriente número 1, y era un poco más gruesa. Bueno, más grande la letra. Entonces ya tengo ahí mi red de intercambiadores de calor. Nada más me falta ponerle las temperaturas, ¿sí? Entonces la temperatura 1 va de... empieza en 175. Aquí sería... empieza en 175. Después pasa por este intercambiador de 270 y llegaría a 85, ¿sí? De ahí de 85 pasa por un intercambiador de 90 y llega hasta 55. Entonces ya tengo todas las temperaturas de esa corriente. La corriente 2 empieza en 145, pasa por este intercambiador de 60
y llega hasta 75. De ahí pasa por ese servicio de enfriamiento y llega a 25 grados. Luego la corriente número 3 empieza de este lado, empieza en 25. La corriente 3 empieza en 25, pasa por este intercambiador de 90 y llega a 70. ¿Sí? Acá a 70. Después pasa por este servicio de calentamiento y llega a 75. Llega a 75. De ahí pasa a 75. De 75 pasa por este intercambiador de 60 y llega a 105. Y de 105 llega a 130. Por último, la corriente número 4 empieza en 75. Pasa por este intercambiador de 270, llega a 129. Pasa por este intercambiador de 30 kilowatts y llega a 135. Y ya tendría toda mi red de intercambiadores de calor. Esta sería mi red de intercambiadores de calor. Esta es la red que me pedía. Me pedían la red de intercambiadores de calor, me pedían los servicios mínimos de calentamiento, mínimos de enfriamiento, los servicios reales y el calor integrado, que ya sabemos cuánto es. ¿Sí? Entonces, esto es lo que haríamos al final. Pasaríamos toda esta información del diagrama de reja a una red de intercambiadores de calor.